Mi esposa dijo, la intimidad es un privilegio, no tu derecho. Así que le mostré exactamente lo que sucede cuando dejo de tratar este matrimonio como mi responsabilidad. 7 años con alguien te enseñan sus patrones. La forma en que tararea cuando está de buen humor de verdad, en contraposición a cuando solo lo está fingiendo. La forma en que inclina la cabeza cuando quiere algo. La diferencia entre una risa real y la que usa en las cenas. Conocí a Linda Summers mejor que la mayoría de las cosas en mi vida. Probablemente por eso me tomó más tiempo del que debería nombrar lo que estaba sucediendo entre nosotros. Nos conocimos en una reunión en el patio trasero de un amigo en común durante el verano. Era directa, aguda, divertida de esa manera seca que no necesita un remate. En aquel entonces, yo trabajaba como analista de procesos, todavía avanzando hacia el puesto de ingeniero industrial que he tenido durante los últimos 4 años. Nos mudamos juntos después de 18 meses. Nos casamos 2 años después de eso. Inviernos en Minneapolis, una casa alquilada en el lado sur, 2 coches decentes en la entrada. Nada dramático, nada que fuera un titular. Solo 2 personas construyendo algo juntas. Excepto que en algún momento del último año, más o menos, Linda dejó de construir. No se fue. No me engañó. Simplemente se distanció. Al principio, fue algo pequeño, menos conversación en la cena. Menos contacto en el sofá. Yo intentaba tomar su mano y ella cambiaba de posición. Me dije a mí mismo que era el estrés, el trabajo, el estado de ánimo estacional. Seguí cubriendo la distancia. Seguí presente. Es lo que se hace. Pero el patrón se hizo más claro con el tiempo. El afecto se volvió condicional. El contacto se convirtió en algo que debía ganarse con el estado de ánimo adecuado, el momento adecuado, la versión correcta de mí que ella decidía que era aceptable ese día. Yo llegaba a casa después de un turno de 12 horas en la planta. Le traía algo de Walgreens porque recordaba que había mencionado que se le estaba acabando algo, y ella decía gracias sin levantar la vista de su teléfono. Pero si no lo hacía, había un cambio en su energía el resto de la noche. Una silenciosa actuación de decepción. Y luego estaba el tema de los hijos. No voy a fingir que no me di cuenta. Cada vez que lo mencionaba, sin presionar, sin exigir, solo abriendo una puerta como se supone que hacen las parejas, su rostro hacía una cosa. Una microexpresión que desaparecía en medio segundo. Ojos hacia abajo. Cambio de tema. Hablaremos de ello más tarde. El más tarde nunca llegaba. Dejé de insistir después de un tiempo, pero no dejé de notarlo. Los chicos del trabajo llevaban meses bromeando al respecto. Stephen Kelly, que lleva casado 8 años, tiene todo un monólogo sobre el matrimonio de cabina de peaje, donde de repente todo cuesta algo y las tarifas siguen subiendo. Lo decía riendo, pero siempre notaba algo debajo de la risa. Solía pensar que su matrimonio era simplemente diferente al mío. Solía pensar que Linda y yo teníamos algo más sólido. La noche en que terminó, no el matrimonio, todavía no, sino la versión de mí que estaba dispuesta a seguir absorbiéndolo, fue un miércoles de enero. Frío de Minneapolis, del tipo que hace que las ventanas se contraigan durante la noche. Había llegado a casa sobre las 7. Hice la cena porque ella había tenido un día largo. Puse la mesa. Serví 2 copas de Josh Cellars porque era el que a ella le gustaba. Comimos, hablamos de nada en particular, el tipo de conversación que llena el espacio sin decir mucho. Después de limpiar, puse mi mano en su cintura. Nada agresivo, nada urgente, solo la forma en que buscas a tu persona al final del día. Ella dio un paso atrás, se giró para mirarme y dijo con el mismo tono que habría usado para explicar una política de estacionamiento: la intimidad es un privilegio, no tu derecho. Me quedé allí un momento, no levanté la voz, no pregunté de dónde venía eso. Simplemente la miré, a la mujer con la que había pasado 7 años construyendo una vida, y entendí clara y completamente que algo había cambiado en este acuerdo. No dentro de mí, en el acuerdo en sí. Asentí una vez, dije, de acuerdo. Y esa fue la última noche que lo intenté. Quiero ser preciso sobre lo que cambió porque no fue una explosión. No fue una confrontación.
Fue más como un contratista que se da cuenta de que el cliente dejó de pagar y decide dejar de presentarse en la obra. Si la intimidad era un privilegio que ella elegía retener, entonces mi esfuerzo era un privilegio que ella no se había ganado. No más café llevado a su lado de la cama los sábados por la mañana. No más paradas en CVS porque recordaba que se le estaba acabando algo. No más llamadas durante el día solo para saber cómo estaba. No más llenar el silencio con calidez. Ella había dejado de corresponder a las cosas que yo había estado haciendo automáticamente durante años porque así es como entendía la vida en pareja. Dejé de hacerlas deliberadamente, en silencio, sin anunciarlo. Ella no se dio cuenta de inmediato, pero lo haría. La primera semana, no dijo nada. No estaba seguro de si se había dado cuenta o si solo estaba esperando a que yo volviera a la normalidad. No volví a la normalidad. La rutina en casa se volvió funcional. Me levantaba, me hacía mi propio café, iba a trabajar, volvía, me encargaba de mi mitad de las cosas de la casa, comía, dormía. Cortés cuando me hablaban, presente cuando era necesario. Pero la pequeña infraestructura que había estado gestionando en silencio, los gestos considerados, las llamadas, la calidez que había estado extendiendo sin expectativas, eso se había ido. No era frío. Simplemente era preciso. Daba exactamente lo que la situación me había demostrado que merecía. Linda pasó los primeros días sin una reacción visible. Tenía su rutina, su teléfono, sus llamadas con Maggie Clark que a veces duraban 40 minutos. No pregunté de qué hablaban. Ya tenía una idea general. Maggie le había estado dando a Linda alguna versión de necesitas priorizar tus propias necesidades durante al menos 2 años. Un buen consejo en teoría. Corrosivo en la práctica cuando se convierte en una excusa para dejar de estar presente para la persona que duerme a tu lado. El jueves de esa semana, Steven me envió un mensaje de texto preguntando si iba a ir al Free House después de la revisión del turno. Dije que sí. El Free House está en la avenida Washington, el tipo de lugar que se llena de ingenieros y gerentes de proyectos sobre las 5:30 porque la cerveza es buena y nadie está actuando. Steven ya estaba allí con Adam Neil y Leonard WY de Estructural. Ocupé un taburete, pedí una pinta de su IPA de la casa, y durante las siguientes 2 horas, hablamos de todo excepto de lo que estaba sucediendo en mi casa. Cuellos de botella en el inventario, la línea ofensiva de los Vikings, si el nuevo software de la planta realmente reduciría el tiempo de inactividad o simplemente crearía 3 nuevas categorías de tiempo de inactividad con mejores nombres. En algún momento, Leonard se fue y quedamos solo Steven y yo al final de la barra. Rellenó su vaso y dijo, sin mucho preámbulo, pareces un hombre que ha tomado una decisión recientemente. Lo miré. ¿Qué aspecto tiene eso? Más tranquilo de lo que deberías, dijo. Los hombres que aún no han tomado la decisión parecen cansados. Tú simplemente pareces sereno. No confirmé ni negué nada. Solo dije que la cerveza estaba buena, él se rió y seguimos con otra cosa. Pero no estaba equivocado. Para la segunda semana, Linda empezó a notar los vacíos. No de una manera dramática al principio. Más bien como si entrara en la cocina un sábado por la mañana y se detuviera medio segundo cuando no había café esperándola. Era capaz de hacerse su propio café, obviamente, pero esa pausa lo decía todo. Había notado la ausencia sin estar preparada para ella. Estaba trabajando en el Audi en la entrada un domingo por la tarde, solo mantenimiento básico, cuando nuestro vecino, Guy Cannon, se acercó y se apoyó en la valla. Guy es el tipo de persona que habla con cuidado, como si sopesara lo que va a decir antes de que salga. Me observó trabajar durante un minuto y luego dijo, hace tiempo que no los veo a los dos juntos en el patio trasero. Temporada ocupada, dije. Asintió lentamente. Linda parece que ha estado muy metida en sus pensamientos últimamente. No respondí a eso directamente. Le pasé una llave inglesa para que la sostuviera mientras me reposicionaba, y la sostuvo sin forzar la conversación. Pero más tarde, pensé en lo que dijo. Guy tampoco estaba equivocado. Linda estaba metida en sus pensamientos. La pregunta era si estaba averiguando por qué o simplemente esperaba que yo disolviera la tensión como siempre lo había hecho antes. Probó la segunda opción primero.
Esa misma noche, vino y se sentó en el brazo del sofá mientras yo veía algo. Lo suficientemente cerca como para ser un gesto. La saludé y seguí viendo. Se quedó sentada allí unos minutos y luego se levantó y fue a la cocina. Oí abrirse la lata de Pepsi. El silencio que siguió tuvo una textura diferente al de hace 2 semanas. Menos asentado, más consciente. El martes siguiente, llamó a Maggie de nuevo. Podía oír fragmentos desde el pasillo. No las palabras, solo el tono. En algún momento, el tono cambió, menos de desahogo, más de cuestionamiento. No me quedé allí a escuchar. Fui al garaje y terminé el proyecto que había estado posponiendo durante 3 semanas. Esa noche en la cena, preguntó de forma casual cómo iban las cosas en el trabajo. Le conté brevemente, con precisión, y le pregunté lo mismo. Ella respondió. Comimos. Recogimos la mesa. Sin café a la mañana siguiente. Sin mensajes de texto durante el día. Sin paradas en ningún sitio de camino a casa. Estaba empezando a entender que la versión de este matrimonio en la que había estado operando, aquella en la que su esfuerzo era un hecho y el compromiso de ella era opcional, tenía un conjunto diferente de condiciones. No lo había anunciado. No había dado un discurso. Simplemente dejé de fingir que el acuerdo funcionaba cuando claramente no lo hacía. Y Linda Summers, estuviera lista para admitirlo o no, estaba empezando a sentir el peso de exactamente lo que había estado dando por sentado. Fue un sábado por la mañana, al final de la 3ª semana, cuando Linda sacó el tema de los hijos. No con cuidado. No de la manera en que te adentras en una conversación que has estado evitando durante meses. Simplemente dejó su taza y dijo, he estado pensando en lo de la familia. Lo que mencionaste antes. Yo estaba en la encimera revisando unos archivos de proyecto que había traído a casa. La miré, esperé. Creo que tal vez no estaba siendo justa al respecto, dijo. Cada vez que lo sacabas, como que lo cortaba. No quería hacerte sentir que no era algo de lo que quisiera hablar. Cerré la carpeta. ¿Qué cambió? Me miró. ¿Qué quieres decir? Has cambiado de tema cada vez que lo he mencionado durante los últimos 8 meses. Así que pregunto, ¿qué cambió? No tenía una respuesta clara para eso. Empezó una y la ajustó a mitad de la frase, lo que me dijo que no había resuelto completamente lo que realmente quería decir. A lo que llegó fue algo sobre estar en un mejor estado mental ahora, más abierta a la conversación. Asentí una vez y dije, de acuerdo, cuando lo hayas pensado más, avísame. Recogí la carpeta y volví al trabajo. Se quedó en la mesa un rato. Podía sentirla tratando de leer el ambiente, tratando de averiguar si eso era una puerta que se abría o se cerraba. La respuesta era ninguna de las dos. Era un estándar que yo mantenía. Si íbamos a hablar de tener hijos, no iba a suceder porque ella de repente hubiera decidido ser generosa con una conversación que había estado reteniendo durante la mayor parte de un año. Iba a suceder cuando realmente tuviera algo que decir. Esa noche, lo intentó de otra manera. Vino y se sentó a mi lado en el sofá, no en el brazo esta vez, realmente a mi lado, y puso su mano en mi brazo. No me aparté. Tampoco me incliné hacia ella. Simplemente dejé que fuera lo que era y mantuve mi atención donde estaba. Dijo en voz baja, ¿estamos bien? Y ahí fue donde dejé el control remoto y me giré para mirarla porque esa pregunta merecía una respuesta directa. Me dijiste que la intimidad era un privilegio que no me había ganado, dije. Así que dejé de intentar ganarme algo en mi propio matrimonio. Ahí es donde estamos. Abrió la boca, la cerró. No quise decirlo así. ¿Cómo querías decirlo? Silencio. Del tipo que confirma que la persona no tiene una versión mejor de lo que dijo. Linda, mantuve la voz serena. Has estado tratando este matrimonio como una evaluación de desempeño durante aproximadamente un año. Afecto por buen comportamiento, calidez cuando cumplo algún estándar del que nunca me informaron. Seguí ajustándome, seguí presente, seguí llenando los vacíos porque pensé que eso es lo que haces cuando estás construyendo algo con alguien. Luego me di cuenta de que era el único que construía. Así que paré.
Eso no es. No he estado haciendo eso. Has estado haciendo exactamente eso. Sin ira. Solo la simple declaración de un hombre que había tenido suficiente tiempo para estar seguro. Y lo de los hijos, cada vez que abría esa puerta, me mirabas como si estuviera pidiendo algo irrazonable. Nunca dijiste que no, pero te aseguraste de que entendiera que la respuesta era no hasta nuevo aviso. Su mandíbula se tensó. Solo necesitaba tiempo para. 8 meses no es tiempo, dije. 8 meses es una postura. Apartó la mirada. Tenía las manos en su regazo, los dedos presionándose entre sí. No estoy haciendo esto para castigarte, dije. Estoy haciendo esto porque la versión de este matrimonio donde yo cargo con todo el esfuerzo y tú gestionas todo el acceso dejó de ser aceptable para mí. Esa es la conversación. Podemos hacer algo con ella o podemos seguir sentados aquí. No respondió de inmediato. Se levantó después de un minuto, fue a la cocina, abrió el grifo, volvió y se quedó en el umbral. Te escucho, dijo. No fue una disculpa. Tampoco fue una defensa. Fue algo intermedio. El sonido de alguien a quien le han dado una imagen precisa de sí misma y aún no sabe qué hacer con ella. Volví a coger el control remoto. Bien. Se fue a la cama antes que yo esa noche. Me senté en el silencio de la sala de estar con la televisión apagada después de un rato. Solo el frío de Minneapolis presionando contra las ventanas y el zumbido de la casa. No estaba satisfecho exactamente. La satisfacción no era el punto. El punto era que, por primera vez en un año, la situación real entre nosotros había sido nombrada en voz alta por mí, claramente y sin disculpas. Eso importaba. Lo que sucediera a continuación dependía de ella. La semana después de esa conversación, Linda llamó a Maggie. Esa parte no era inusual. Lo inusual fue cuánto tiempo duró la llamada y el hecho de que terminó con Linda sentada en la mesa de la cocina durante 20 minutos después, sin hacer nada. Sin teléfono, sin televisión, solo sentada. No pregunté al respecto. Me serví un vaso de agua, asentí en su dirección y fui al garaje. Me enteré más tarde, no porque me lo dijera directamente, sino porque fragmentos de ello surgieron en los días siguientes, de que la llamada no había ido como Linda esperaba. Había entrado buscando el encuadre habitual. Necesitaba espacio. Tenía derecho a su propio ritmo emocional. La presión en torno a la intimidad y los hijos provenía de un lugar poco saludable. Maggie había proporcionado ese encuadre antes de manera fiable, pero esta vez, aparentemente, llegó de manera diferente. Linda había citado lo que yo dije, la parte sobre cargar con todo el esfuerzo mientras ella gestionaba todo el acceso. Y Maggie se había quedado en silencio por un momento antes de decir algo como, esa es en realidad una descripción bastante justa de lo que me has estado describiendo durante el último año, solo que desde el otro lado. Ese no es el tipo de cosa que una persona procesa rápidamente, especialmente cuando has estado operando bajo la suposición de que tu perspectiva era la correcta. En la planta el jueves, Steven y yo estábamos recorriendo el piso durante una verificación de monitoreo cuando mencionó de pasada que él y su esposa habían pasado por algo similar unos 4 años atrás. Lo dijo de la misma manera que dice la mayoría de las cosas, sin fanfarria, como si solo estuviera leyendo un informe. ¿Qué lo cambió? Pregunté. Dejó de tener la versión de mí que lo absorbía todo y seguía adelante, dijo. Le tomó unas 6 semanas darse cuenta de que en realidad extrañaba al tipo que había estado dando por sentado. A mí me tomó más tiempo confiar en que no era solo pánico. Lo miré. ¿Confiaste en ello finalmente? Sí, dijo, una vez que empezó a demostrarlo con acciones en lugar de solo decir las cosas correctas. Esa es la única versión que cuenta. Pasamos al siguiente punto de control. No dije nada más al respecto, pero lo archivé. El primer gesto real de Linda llegó ese viernes por la noche. Llegué a casa y descubrí que había hecho la cena, no pedido algo, no preparado lo que fuera más fácil. Había cocinado el tipo de comida que lleva 1 hora y requiere prestar atención. Tenía el Josh Cellars en la encimera, ya abierto, como solía hacerlo yo. Me quedé en el umbral de la cocina por un momento.
Estaba sirviendo los platos de espaldas a mí y dijo sin darse la vuelta, supuse que estarías cansado después de la larga semana. Dejé mi bolso. ¿Se ve bien? Comimos juntos. La conversación fue cuidadosa por ambas partes, no rígida, pero sí medida. Preguntó sobre el proyecto que había estado gestionando. Respondí con frases completas, no con las respuestas cortantes que había estado dando durante semanas. Ella no presionó para obtener más que eso. Parecía entender, sin que se dijera, que estaba operando con un margen más estrecho del que estaba acostumbrada y que fingir apertura no era lo mismo que demostrarla. Después de la cena, limpió sin que se le pidiera. Una cosa pequeña. Había dejado de hacerlo de manera consistente hacía aproximadamente un año. De alguna manera, se había trasladado a mi columna junto con la mayoría de las otras cosas. Lo noté. No hice ningún comentario al respecto. El fin de semana, Guy pasó de nuevo, esta vez para devolver una herramienta que había pedido prestada hacía meses. Me la entregó y me miró a los ojos de esa manera que tiene, como si estuviera notando algo que no dirá directamente. Lo que sea que hiciste, dijo en voz baja, parece que está funcionando. Le di una mirada. No hice nada. Sonrió ligeramente. ¿Exacto? Regresó a su patio y yo me quedé allí un segundo antes de entrar. Ese domingo por la mañana, por primera vez en más tiempo del que podía recordar con precisión, me desperté con el olor a café ya hecho. Bajé y Linda estaba en la mesa con su propia taza, una segunda esperando en la encimera. No hizo un espectáculo de ello. No me miró esperando reconocimiento. Estaba leyendo algo en su teléfono y levantó la vista brevemente cuando entré. Buenos días, dijo. Buenos días. Cogí la taza. Era una cosa pequeña, pero las pequeñas cosas son donde viven los patrones. Y este iba en la dirección opuesta a donde habíamos estado durante un año. Bebí mi café y observé la nieve caer fuera de la ventana de la cocina y no dije nada al respecto porque todavía no era el tipo de gesto que requería una respuesta. Era del tipo que requería observación. 3 semanas de gestos consistentes. Eso es lo que Linda invirtió. No grandes declaraciones, ni una sola conversación dramática pidiendo borrón y cuenta nueva. Solo un esfuerzo constante y silencioso, del tipo que reconocía porque yo mismo lo había estado haciendo durante la mayor parte de un año antes de parar. Cenamos 2 veces más. Café por las mañanas que ella se levantaba primero. Una noche, preguntó si quería compañía mientras trabajaba en algo en el garaje. Y cuando dije que sí, cogió un taburete y se sentó allí durante 1 hora, sin llenar el silencio innecesariamente, solo estando presente. Ese gesto tuvo un impacto diferente a los otros. Era el tipo de cosa que solo haces cuando realmente quieres estar en un lugar, no cuando estás ejecutando una estrategia. Lo noté todo. Mantuve mi respuesta medida, no fría. No intentaba castigarla. Lo había dicho y lo decía en serio, pero no iba a fingir que 3 semanas de esfuerzo cerraban la cuenta de un año de lo contrario. La confianza no se reconstruye según un calendario. Se reconstruye con pruebas, y yo todavía las estaba recopilando. El sábado que sugirió ir a las cataratas Minneja, no dudé mucho antes de decir que sí. Era febrero, lo que significaba que las cataratas estaban parcialmente congeladas. El tipo de escena que parece fabricada para un calendario. Habíamos estado allí 2 veces antes, una el otoño después de conocernos, otra el verano antes de casarnos. Ella sabía lo que hacía al sugerirlo. Yo sabía lo que ella hacía. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta. Condujimos hasta allí en el Audi con la calefacción puesta y una Pepsi a medio terminar en el portavasos que ella había cogido de un 7-Eleven de camino. Las carreteras estaban lo suficientemente despejadas. Tenía una lista de reproducción puesta. Nada que requiriera comentarios, solo algo para llenar el espacio. El parque estaba tranquilo de la manera en que Minneapolis se vuelve en las frías mañanas de fin de semana. Algunas otras personas en el sendero, aliento visible, botas sobre la nieve compacta. Caminamos por el sendero hacia las cataratas sin prisa. Ella tenía las manos en los bolsillos de su abrigo. Yo las mías. No nos tocábamos y ninguno de los dos lo forzó. De pie en el mirador,
Con las cataratas medio congeladas, dijo, solía pensar mucho en este lugar cuando las cosas estaban bien. Miré las formaciones de hielo que bajaban por la pared de roca. ¿Qué te hizo dejar de hacerlo? Estuvo en silencio por un momento. Creo que me acomodé de la manera equivocada. Como si dejara de mirar lo que realmente tenía delante y empezara a asumir que se quedaría. No respondí de inmediato. El viento sopló desde el desfiladero y ella se subió el cuello. No te pido que olvides nada de esto, dijo. Sé que no funciona así. Solo quiero que sepas que ahora lo veo. Lo que estaba haciendo, en lo que estaba convirtiendo esto. Te tomó un tiempo, dije. No con crueldad, solo con precisión. Lo sé. Nos quedamos allí otro minuto. Una pareja pasó detrás de nosotros por el sendero, su perro tirando de la correa. Un sábado normal, un mundo normal sucediendo alrededor de dos personas de pie al borde de algo que podría ir en cualquier dirección. En el camino de vuelta, le pregunté directamente, cuando Maggie te dijo lo que te dijo, que lo que yo describí coincidía con lo que le habías estado describiendo a ella, ¿qué hiciste con eso? Miró el sendero. Discutí con ello durante unos 2 días, luego dejé de discutir. ¿Por qué dejaste de hacerlo? Porque seguía tratando de encontrar la versión en la que yo no era la que había dejado que las cosas llegaran a este punto, y no pude encontrarla. Hizo una pausa. Cada vez que intentaba construir un caso, recordaba algo. La conversación sobre los hijos. La forma en que llegabas a casa y yo apenas levantaba la vista. ¿Lo del café? Sacudió la cabeza ligeramente. Todo suma. Dejé que eso reposara sin intervenir. Volvimos al coche. Ella se subió al lado del pasajero y yo arranqué el motor y dejé que se calentara. Antes de salir, dijo, no espero que las cosas simplemente vuelvan a ser como antes. Bien, dije. Porque no lo harán. No a lo que eran. Esa versión tenía problemas que ambos estábamos ignorando. Se giró para mirarme. Entonces, ¿a qué versión vamos? Revisé los espejos, salí lentamente del aparcamiento hacia la carretera cubierta de nieve. Eso depende de si lo que has estado haciendo las últimas semanas es quien eres realmente ahora, dije, o solo quien estás siendo hasta que creas que la presión ha desaparecido. No respondió a eso. Miró por la ventana del pasajero a los árboles desnudos que pasaban. Pero tampoco lo desvió. No trató de tranquilizarme con la versión fácil. Simplemente dejó que fuera la pregunta que era. Eso, más que cualquier otra cosa que había dicho ese día, me dijo algo que valía la pena saber. Pasaron otras 2 semanas antes de que tuviéramos la conversación real. No la de Minneja. No la del sofá en enero. La que lo cubrió todo. La que deberíamos haber tenido hace un año. Fue un martes por la noche. Nada especial en el día. Linda había vuelto a hacer la cena. Comimos, limpiamos juntos, y en lugar de separarnos a extremos opuestos de la casa como habíamos estado haciendo durante meses, se sentó en la mesa de la cocina y me miró de una manera que decía que no se iría a ninguna parte hasta que habláramos. Traje 2 vasos de agua y me senté frente a ella. Quiero explicar algo, dijo, no para poner excusas. Solo para que entiendas dónde estaba. Le dije que continuara. Lo que salió no fue un discurso ensayado. Estaba disperso en algunas partes, se corregía a sí misma a mitad de camino, retrocedía y recogía cosas que se había saltado. Habló de un periodo hace unos 18 meses en el que había empezado a sentir que la forma de su vida se había estrechado. La rutina, la misma ciudad, las mismas paredes, y no sabía cómo nombrar lo que le faltaba, así que lo proyectó hacia afuera. Lo convirtió en un problema del matrimonio, en un problema de que yo no hacía lo suficiente de algo que ni siquiera podía definir. La cuestión de los hijos, dijo que había estado genuinamente asustada, no de tener hijos, sino de lo que significaría para la versión de sí misma que todavía estaba tratando de descifrar. Y en lugar de decir eso, simplemente cerró la puerta y esperó que yo dejara de llamar. Lo de la intimidad, dijo, y luego se detuvo por un segundo. Sabía cuando lo dije que estaba mal. No sé por qué lo dije así. Creo que quería que te defendieras.
Creo que necesitaba ver si todavía tenías algo por lo que luchar. Y cuando no luchaste, cuando solo dijiste, de acuerdo, y te alejaste, eso me asustó más de lo que lo habría hecho una discusión. Me quedé pensando en eso por un momento. ¿Querías que te persiguiera? Dije. Creo que sí. Sí. Y cuando no lo hice, tuve que empezar a preguntarme por qué. Miró la mesa. Y la respuesta seguía volviendo a mí. Le conté mi versión de las cosas con franqueza, no para herirla con ello. No me interesaba marcar puntos, sino porque si íbamos a reconstruir algo, necesitaba una base que incluyera la verdad sobre lo que realmente había sucedido. Le conté cómo se sentía un año de esfuerzo ajustado. La lenta recalibración de intentar siempre cumplir un estándar que seguía moviéndose. La conversación sobre los hijos, cuántas veces había abierto esa puerta y había visto su rostro cerrarse antes de que terminara la frase. La noche de enero, y lo que me había aclarado. Ella escuchó. No interrumpió para defenderse. No corrigió mi encuadre. Simplemente escuchó de la manera en que alguien escucha cuando ya ha hecho el trabajo duro de aceptar que va a oír algo verdadero sobre sí mismo. Cuando terminé, dijo, lo siento. No la versión de siento que te sintieras así. La versión de lo siento porque hice esas cosas y causaron daño. Esa distinción importaba. Lo reconocí. ¿Y dónde nos deja eso? Dijo ella. Nos deja aquí, dije. Con un matrimonio que tiene la oportunidad de ser mejor de lo que fue si ambos somos honestos sobre lo que eso requiere. No más acceso gestionado. No más una persona cargando el peso de mantener la conexión mientras la otra decide si aparece ese día. Eso no es un matrimonio. Es un contrato de arrendamiento con malos términos. Algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro en esa última parte. Sacudió la cabeza ligeramente. De acuerdo, dijo. Peso equitativo. Peso equitativo, dije. Las semanas siguientes fueron diferentes de una manera que es difícil de describir sin que suene más simple de lo que fue. No fue un regreso repentino a los primeros años. Fue algo más deliberado que eso. Dos personas eligiendo conscientemente la cosa que habían estado descuidando por descuido. Hablamos más, no de problemas, simplemente hablamos. De la manera en que solíamos hacerlo cuando lo predeterminado era la conexión en lugar de la distancia. Reservó un fin de semana a finales de marzo, una cabaña a 2 horas al norte, dijo que quería un cambio de escenario que no fueran las mismas 4 paredes de una casa donde habíamos acumulado un año de malos patrones. Pensé que era una buena idea. Fuimos. Steven lo notó en el trabajo antes de que yo dijera nada. Solo levantó una ceja una tarde y dijo, sereno de nuevo. Y le dije que las cosas se estaban moviendo en la dirección correcta. Asintió una vez como si eso confirmara algo y volvió a su portapapeles. Guy nos vio en el patio trasero juntos un sábado por la mañana a principios de abril. Linda había traído café, los dos de pie bajo el tenue sol de primavera, y él saludó desde su lado de la valla sin hacer comentarios. Eso fue suficiente. La mañana en que Linda bajó las escaleras sosteniendo una bolsa de CVS y la dejó en la encimera de la cocina sin decir nada. Yo estaba leyendo algo en mi teléfono. Miré la bolsa, luego su rostro. Su expresión era del tipo que intenta mantenerse neutral y no lo consigue del todo. Metió la mano en la bolsa y puso una prueba de embarazo en la encimera boca arriba. 2 líneas. Dejé el teléfono. Ella dijo, hice 3. Todas dicen lo mismo. Me levanté y crucé la cocina y ella me encontró a mitad de camino. La abracé durante mucho tiempo y ninguno de los dos dijo nada por un rato. Y la mañana de Minneapolis entraba por la ventana, tranquila y ordinaria, como si no tuviera idea de lo que acababa de aterrizar en medio de ella. Cuando finalmente nos separamos, me miró y dijo, ¿todavía quieres esto? He querido esto durante 2 años, dije. Asintió, con los ojos húmedos. Sin actuación. Nos quedamos en la cocina mucho tiempo después de eso, sin hacer planes todavía, sin hablar de logística o plazos o lo que vendría después, solo estando en el hecho en sí.
Esta cosa que casi habíamos dejado escapar por descuido y orgullo en un año de patrones equivocados, y entendiendo ambos lo cerca que habíamos estado de un final completamente diferente. No tuvimos ese final. Tuvimos este. Y este, construido sobre lo que ambos finalmente habíamos sido lo suficientemente honestos para decir, valió cada semana incómoda que tomó llegar aquí. Ninguna relación sobrevive a largo plazo cuando solo una persona la está construyendo. Calvin no se fue. Simplemente dejó de ser el único que sostenía todo junto. Y ese silencio dijo más de lo que cualquier discusión podría haber dicho. A veces, lo más poderoso que una persona puede hacer no es luchar más duro. Es dejar de cargar con lo que nunca estuvo destinado a ser llevado solo.